Quiero contarles sobre el momento en que un hombre recortó $35.000 de mi salario, me miró a los ojos y sonrió. No fue un gesto grandilocuente, y tampoco fue el tipo de demostración que llena una sala de ruido. Fue pequeño, controlado, el tipo de expresión que comunica en silencio que una persona tiene todo el poder, y que ambas partes en la sala son plenamente conscientes de ello. Su nombre era Bradley Thorne. Era el director ejecutivo de Apex Integration Systems, la compañía a la que había dedicado 14 años de mi vida. Bradley tenía 43 años, siempre vestía una chaqueta que le quedaba con una precisión desastre, y mantenía un corte de pelo que costaba más de lo que la mayoría de la gente gastaría en la cuota mensual de su coche. Poseía una explicación preparada para todo y no albergaba dudas sobre nada. Cada vez que entraba en un espacio, se aseguraba de que todos entendieran que él era la presencia más importante allí. Yo tenía 54 años. Mi nombre es Alan Vance, y un martes por la mañana en abril, me senté frente a Bradley en su oficina de la esquina, en el cuarto piso, y lo escuché desmantelar mi estabilidad financiera con la misma energía casual que la mayoría de la gente usa al pedir su almuerzo. Recuerdo la habitación con absoluta claridad. Una larga ventana de cristal detrás de su moderno escritorio daba al estacionamiento de abajo, donde la luz de la mañana se veía plana y gris. Su escritorio estaba casi completamente desnudo, con solo un portátil cerrado y un pequeño bolígrafo de plata que no dejaba de girar entre sus dedos mientras hablaba. Había juntado las manos antes de empezar, como un hombre que ha ensayado su discurso varias veces. Me dijo que la decisión se trataba de una reestructuración. Usó términos como realineación del desempeño y de optimización corporativa. Explicó que la compañía necesitaba hacer ajustes estratégicos en su estructura de compensación para los cargos directivos, con el fin de seguir siendo competitiva en el mercado de la logística. Sonaba pulcro y muy profesional, como algo que un equipo de relaciones públicas escribiría para un comunicado de prensa. Luego, dijo el número. Mi salario base, que había sido de $150.000, se reducía a $115.000, con efecto a partir del primer día del próximo mes. $35.000 desaparecieron con una sola frase y el giro de un bolígrafo. Me quedé sentado con esa declaración durante un largo momento. No me moví. No permití que mi expresión facial cambiara. He trabajado en entornos corporativos el tiempo suficiente para entender que mostrar dolor en una habitación como esa es equivalente a entregarle un arma a la otra persona. Así que le hice una sola pregunta, preguntándole si esta decisión era final. Él asintió y dijo que sí, y luego se reclinó ligeramente en su silla de cuero, con esa pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. Dijo que esperaba que yo entendiera la visión más amplia de hacia dónde se dirigía la compañía. Sentí como si creyera que me estaba haciendo un favor al explicarme la forma del agujero que acababa de cavar en mi vida. Asentí en respuesta. Le agradecí su tiempo. Me levanté, me abotoné la chaqueta y salí. No levanté la voz. No discutí. No pedí tiempo para pensar ni supliqué que lo reconsiderara, ni le dije lo que realmente pensaba de su visión corporativa. Salí con calma, elegí las escaleras en lugar del ascensor, y volví a mi escritorio. Lo que Bradley Thorne no sabía, y no podría haber sabido, era que en el bolsillo interior de la chaqueta que llevaba esa mañana, había un documento doblado. Era una carta de oferta firmada de Summit Logistics Software, un competidor directo de Apex Integration Systems. Esa carta me ofrecía un salario base de $198.000 al año. Incluía una clara estructura de bonos por desempeño, participación en el capital de la empresa y beneficios médicos integrales. Yo había firmado esa carta 6 días antes, un jueves por la noche, sentado en la mesa de mi propia cocina. Así que, mientras Bradley Thorne se sentaba en su oficina de la esquina creyendo que acababa de poner en su sitio a un empleado que envejecía, la verdad ya estaba decidida. La puerta ya estaba abierta, y yo ya la había cruzado. Todo lo que quedaba era el papeleo. Él recortó mi salario en $35.000 y sonrió, sin tener la menor idea. Ese momento es donde esta historia realmente comienza. No en su oficina, no con su sonrisa, y no con sus pulidas palabras sobre la reestructuración. Comienza con un hombre que había pasado 14 años haciéndose indispensable para una compañía, que había visto cómo esa compañía lentamente dejaba de verlo, que había construido silenciosamente un camino hacia el exterior,
y que se sentó en silencio mientras su supervisor, sin saberlo, le entregaba la salida más limpia que jamás podría haber pedido. Mi nombre es Alan Vance, y así es como todo el sistema se vino abajo porque se olvidaron de mirar lo que lo sostenía. No soy el tipo de hombre que es fácil de notar. No entro en las habitaciones con la presencia de Bradley Thorne. No lideró con volumen o exhibicionismo. Lideró con trabajo. Crecí en una familia de clase trabajadora en Ohio. Mi padre trabajó en la industria manufacturera durante 32 años, y mi madre administraba cada dólar que entraba en nuestra casa. Aprendí desde temprano que las personas que mantienen las cosas en funcionamiento, rara vez son las que están al frente recibiendo los aplausos. Están detrás, asegurándose de que la estructura no se derrumbe. Mi trabajo en Apex Integration Systems se centraba por completo en la integración de sistemas, que es el proceso altamente especializado de conectar diferentes plataformas logísticas para que la información crítica del negocio se mueva entre ellas sin errores. Suena como algo simple cuando se describe en una reunión corporativa de alto nivel, pero en realidad, es increíblemente complejo. Cuando las integraciones fallan, las empresas pierden datos de seguimiento, pierden ingresos y pierden la confianza de los clientes. Cuando funcionan perfectamente, nadie nota nada en absoluto, que es exactamente como debe ser. Me uní a Apex cuando tenía 40 años, hace 14 años. La compañía construye y vende software de integración a empresas de transporte y distribución de tamaño mediano que mueven bienes físicos por todo el país. No son empresas tecnológicas glamorosas, pero son negocios esenciales que funcionan con bases de datos reales. A lo largo de 14 años, me convertí en la única persona que entendía cómo se conectaba cada sistema de cliente importante con el nuestro. Sabía que clientes utilizaban estructuras de bases de datos más antiguas que requerían traducciones personalizadas, y conocía las soluciones alternativas no documentadas que habíamos construido hace años para mantenerlos en funcionamiento. Yo era la memoria institucional de la división de integración, el que resolvía problemas antes de que se convirtieran en crisis. Para pintar un cuadro más claro, la integración de sistemas a este nivel significa escribir capas de comunicación personalizadas que se sitúan entre arquitecturas de bases de datos incompatibles. Una empresa de transporte por carretera podría estar usando un sistema de bases de datos de finales de los 90, mientras que un distribuidor moderno utiliza una plataforma basada en la nube. Mi función era escribir los scripts personalizados que traducen los campos de datos en tiempo real, asegurando que un envío de suministros médicos o piezas de maquinaria no se retrase debido a un error de sintaxis de la base de datos. Durante mis 14 años en la empresa, construí más de 40 de estas integraciones personalizadas, cada una adaptada específicamente a las peculiaridades operativas únicas de nuestros clientes. Cuando estos sistemas funcionan sin problemas, es gracias a las miles de horas de pruebas silenciosas y parches que realicé, la mayoría de las cuales nunca se registraron formalmente en la base de datos de nuestra empresa, porque a los gerentes solo les importaba la venta final, no el código subyacente. Fuera de la oficina, tenía responsabilidades personales que hacían que mi salario fuera inmensamente importante para la estabilidad de mi hogar. Mi esposa, Clara, había estado trabajando a tiempo parcial durante los últimos 3 años, después de un problema de salud grave que requirió cirugía y un largo periodo de recuperación. Se estaba recuperando bien, pero todavía estábamos reconstruyendo nuestras finanzas y pagando facturas médicas. Nuestra hija, Rachel, estaba en su segundo año en una universidad estatal, y su matrícula, alojamiento y libros eran enteramente nuestra responsabilidad. También teníamos una hipoteca sobre nuestra casa que habíamos comprado hace 16 años, con 6 años de pagos restantes. Cuando Bradley Thorne recortó mi salario en $35,000, no solo estaba ajustando una celda en una hoja de cálculo corporativa. Estaba eliminando el colchón financiero que permitía a mi familia dormir tranquilamente por la noche. Lo hizo con una sonrisa y una frase clínica, sin importarle lo que esos números representaban en el mundo real. Eso es lo que quiero que la gente entienda. No era una cuestión de orgullo o ego. Se trataba de una hipoteca, la educación de una hija y una esposa recuperando su fuerza. Se trataba del costo real del desdén de un director ejecutivo. Para entender por qué la decisión de Bradley fracasó tan espectacularmente, hay que entender cómo era Apex antes de su llegada. La compañía fue fundada por George Albrecht, un hombre práctico que comenzó Apex en una pequeña oficina con un cliente y la hizo crecer de manera constante. Para cuando me uní, George la había hecho crecer a 200 empleados y una lista de clientes estable.
George no era ostentoso. Era directo y justo, y confiaba en los técnicos que demostraban su valía a lo largo de años de servicio. No le importaban las palabras de moda corporativas, le importaba la satisfacción del cliente y mantener los sistemas en funcionamiento. George se retiró hace 10 años, vendiendo gradualmente su participación accionaria a la junta directiva. Su partida dejó un vacío que la junta finalmente llenó con Bradley Thorne. Bradley llegó con credenciales que impresionaron a la junta, incluyendo un título en negocios de una escuela de primer nivel y experiencia en 2 compañías de software. Era joven, elocuente y estaba obsesionado con la eficiencia, la modernización y la reducción de los costos operativos. En 2 meses, Bradley dejó claras sus prioridades, afirmando que quería una organización más ágil, poblada por personas que pensaran como dueños. Pronto me di cuenta de que pensar como un dueño significaba verse y sonar como Bradley. Comenzó a rodearse de gerentes jóvenes que tenían formación en negocios pero carecían de experiencia técnica. El que ascendió más rápido fue Julian Miller. Julian se unió a Apex 10 meses antes de mi recorte salarial. Tenía 34 años, una maestría y casi ninguna experiencia con sistemas de integración complejos. Sin embargo, a los 4 meses de su llegada, Bradley nombró a Julian para liderar nuestra iniciativa de modernización de la integración, y a los 6 meses, Julian se convirtió en mi supervisor. Un hombre que había estado en la compañía menos de un año, que nunca había gestionado una integración de un cliente importante, y que en privado me hacía preguntas básicas sobre el mapeo de bases de datos, ahora era mi jefe. No dije nada. Hice mi trabajo y respondí a sus preguntas. Pero me di cuenta cuando Julian presentó un informe de modernización a Bradley que era una copia directa de la documentación que yo había escrito, con mi nombre completamente eliminado. Estaba siendo borrado silenciosamente por personas que no entendían los sistemas que se suponía que debían gestionar, y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que su falta de conocimiento los alcanzara. No estaba buscando un nuevo puesto cuando Evelyn Ward se puso en contacto conmigo en un sitio de redes profesionales un miércoles por la tarde. Evelyn había trabajado en Apex durante 3 años antes de irse 2 años antes, y era aguda y directa. Ahora dirigía la adquisición de talento en Summit Logistics Software, y quería saber si tenía 30 minutos para hablar. Summit era un competidor directo de Apex, y recientemente habían asegurado un capital significativo para expandir su división de integración empresarial. No necesitaban gerentes que hablaran de sistemas, necesitaban ingenieros que los hubieran construido. Mis entrevistas técnicas con Summit duraron 3 semanas, cubriendo fallos de bases de datos, APIs personalizadas y compatibilidad con sistemas heredados. Respondí a cada pregunta con la profundidad de mis 14 años de experiencia, y la oferta por escrito de $198.000 llegó poco después. La firmé en la mesa de mi cocina, planeando dar a Apex 3 semanas de preaviso mientras organizaba mi documentación. Evelyn explicó que Summit había observado con creciente interés el reciente cambio de Apex hacia equipos con mucho personal de gestión. Vieron una oportunidad para capturar la cuota de mercado de Apex ofreciendo un soporte técnico superior y acceso directo de los desarrolladores a los clientes. Me dijo que el equipo directivo de Summit creía que la clave para ganar en el espacio de la logística no era tener los representantes de ventas mejor vestidos, sino tener el software de integración más robusto y fiable. Esa filosofía resonó conmigo de inmediato. Durante las 3 semanas de entrevistas, hablé con arquitectos senior en Summit que me hicieron preguntas profundas sobre el diseño de sistemas de bajo nivel. Querían saber cómo manejaría un bloqueo repentino de la base de datos durante una ventana de envío de gran volumen, o cómo resolvería problemas de codificación de caracteres entre mainframes heredados y APIs modernas. Fue un cambio refrescante de las vacías palabras de moda corporativas que había estado escuchando de Bradley y Julian. Pero antes de que pudiera renunciar, Bradley Thorne me llamó y recortó mi salario, presentándome un documento que llamó cesión de derechos de propiedad. Apex había estado usando un motor de integración llamado Vance Bridge, una herramienta de middleware de software que yo había escrito en mi tiempo libre antes de unirme a la compañía. Bajo mi contrato de empleo original con George Albright, yo conservaba los derechos de autor del Vance Bridge, licenciándolo a Apex bajo un acuerdo no exclusivo. Bradley quería que firmara un documento transfiriendo todos los derechos de propiedad intelectual del Vance Bridge a Apex por 0 compensación. Cuando me negué, Bradley sonrió y me dijo que mi negativa afectaría mi futuro en la compañía, lo que llevó directamente al recorte salarial.
Lo que no descubrí hasta más tarde fue que Bradley, desesperado por mostrar a la Junta que Apex poseía el núcleo propietario de sus sistemas de clientes para justificar el presupuesto de modernización de Julian, falsificó mi firma en ese documento de cesión. El Vance Bridge era una pieza de software propietaria que yo había pasado casi 2 años diseñando y codificando mucho antes de entrar por las puertas de Apex. Era un marco de integración modular que permitía a diferentes sistemas intercambiar información a altas velocidades, utilizando un mecanismo de almacenamiento en caché personalizado que yo había desarrollado. Cuando me contrataron, George Albright reconoció el valor de este software y acordó que los derechos de propiedad intelectual seguirían siendo enteramente míos. Firmamos un acuerdo de licencia que permitía a Apex usar el Vance Bridge en sus sistemas de clientes, a cambio de una tarifa de licencia separada y el entendimiento de que yo conservaba la propiedad completa del código. El intento de Bradley de obligarme a ceder estos derechos no fue solo una disputa corporativa menor, fue una toma hostil de mi propiedad intelectual personal. Esa falsificación se convertiría en el arma legal que destruyó los planes de Bradley. Según la sección 470 del Código Penal de California, falsificar una firma en un contrato legal es un delito penal, lo que hace que el documento sea nulo ab initio, es decir, que era inválido desde el principio. Además, debido a que la cesión era nula, la distribución y el uso continuos del Vance Bridge por parte de Apex en sus sistemas de clientes constituían una infracción federal de derechos de autor, según el título 17, sección 106 del Código de los Estados Unidos. Regresé a mi escritorio con la oferta firmada de Summit en mi bolsillo, sabiendo que Bradley no solo había recortado mi salario, sino que también había cruzado una peligrosa línea legal. Pasé el resto del día organizando mis archivos personales y preparando mi salida, asegurándome de que cada paso de mi partida fuera manejado por mi abogado. Estaba listo para irme, y estaba listo para dejar que la ley hiciera el trabajo. Mientras estaba sentado en mi escritorio esa tarde, me di cuenta de todas las implicaciones de lo que Bradley había hecho. Al falsificar mi firma, había intentado robar el trabajo que yo había pasado años desarrollando, todo para satisfacer su ego corporativo y justificar la promoción de Julian. Pero también me había entregado el recurso legal perfecto. Me puse en contacto con mi abogado, un agudo especialista en propiedad intelectual, y le expliqué la situación. Confirmó que teníamos un caso claro e innegable de infracción de derechos de autor y fraude. Decidimos mantener nuestra posición hasta que mi renuncia estuviera completa. Cumpliría mis 3 semanas de preaviso, permitiendo que Apex creyera que me habían presionado con éxito, mientras nosotros preparábamos los documentos legales formales. La trampa estaba puesta, y Bradley había caído directamente en ella, completamente inconsciente de que su codicia miope había puesto a toda su compañía en peligro legal. Escribí mi carta de renuncia el lunes por la mañana, manteniendo el texto conciso y profesional. Confirmé que mi último día sería 3 semanas a partir de esa fecha, sin ofrecer ninguna explicación y sin hacer mención a la reducción salarial. Envié el correo electrónico a Recursos Humanos y puse en copia a Bradley Thorne. Bradley no respondió durante 4 horas. Cuando finalmente se acercó a mi espacio de trabajo, se quedó allí con aspecto inquieto y comentó que no se esperaba esto. Simplemente le dije que lo entendía, negándome a entrar en el debate que él quería. Durante las siguientes 3 semanas, la atmósfera de la oficina cambió. Los técnicos de mi equipo, incluido Walter, que había trabajado conmigo durante 6 años, sintieron que algo andaba mal. Julian Miller comenzó a aparecer en mi escritorio varias veces al día con preguntas urgentes. Preguntaba sobre el acceso a las bases de datos, las rotaciones de credenciales y las configuraciones de los clientes. En esos 15 días, Julian vino a mi escritorio 14 veces, su confianza reemplazada por una silenciosa desesperación. Imprimí 3 copias físicas de la carta de renuncia y firmé cada una con tinta azul. Guardé una copia para mis propios registros personales, coloqué una en un sobre cerrado en el escritorio vacío de Bradley, y entregué la tercera copia directamente al director de Recursos Humanos. La atmósfera en la oficina durante esas 3 semanas fue densa en tensión. Walter, que había trabajado en el cubículo junto al mío durante 6 años y me había ayudado a resolver innumerables problemas del sistema, sabía que mi partida significaba el fin de una era. Me preguntó en voz baja si la compañía había intentado hacerme una contraoferta, y le dije la verdad, solo habían intentado tomar lo que era mío. Las visitas de Julian Miller a mi escritorio se volvieron cada vez más frenéticas.
Se paraba en el borde de mi espacio de trabajo, golpeando nerviosamente su bolígrafo contra su carpeta, y hacía preguntas que demostraban que no entendía los archivos básicos que se suponía que debía gestionar. Preguntó cómo los servidores manejaban el equilibrio de carga de la base de datos, cómo se rotaban las claves de API y dónde se almacenaban los archivos de configuración maestros. Estaba tratando de absorber 14 años de conocimiento en 15 días, y era evidente para ambos que era imposible. Las grietas en el sistema aparecieron rápidamente. 5 días después de mi renuncia, la integración de Oak Ridge Freightlines, nuestro cliente de mayores ingresos, falló. El problema estaba relacionado con un cambio en una base de datos heredada que interrumpió el parche de compatibilidad personalizado que yo había escrito. Julian no pudo resolverlo, y el departamento de TI estaba indefenso. Cuando me llamaron, expliqué la solución por teléfono en 20 minutos, pero el cliente estaba furioso de que un sistema crítico se hubiera paralizado. A continuación, el departamento de TI intentó migrar las credenciales de la base de datos para nuestro proceso de incorporación de clientes fuera de mi cuenta de administrador. Yo había construido el proceso para que se ejecutara a través de una secuencia específica. El equipo de TI pasó 5 días intentando aplicar ingeniería inversa, dándose cuenta de que si cometían un error, todo el proceso se bloquearía. Finalmente tuvieron que pedirme el documento de la secuencia, el cual les proporcioné. Mientras tanto, una auditoría de cumplimiento interno comenzó a examinar nuestros contratos de clientes activos, destacando los términos no estándar que yo había negociado. El fallo de la integración de Oak Ridge Freightlines fue el resultado directo del intento de Julian de actualizar la configuración de la base de datos sin entender el parche personalizado. Había ejecutado un script de migración automatizado que borró las reglas de traducción personalizadas que yo había escrito, causando que su sistema de inventario no coincidiera con nuestros registros de envío. A la hora de la actualización, los centros de distribución de Oak Ridge en 3 estados no podían imprimir etiquetas de envío, y los camiones estaban parados en los muelles. El director de operaciones de Oak Ridge, presa del pánico, llamó a Julian, quien intentó culpar a un problema de latencia de la red. Cuando finalmente me pasaron la llamada, inicié sesión, localicé el archivo de respaldo del parche personalizado y restauré las reglas de traducción, resolviendo el problema en 20 minutos. Pero el daño a la reputación de Apex ya estaba hecho. El equipo de Oak Ridge sabía que Julian no tenía idea de cómo arreglar su propio sistema, y sabían que yo era la única razón por la que sus operaciones se habían reanudado. Durante mi última semana, Bradley Thorne me llamó a su oficina una vez más. Parecía cansado, la sonrisa confiada completamente ausente. Me preguntó si había alguna cantidad de dinero que me convenciera de quedarme. Le dije que mi decisión era final, y salí. En mi último viernes, entregué mi documentación de traspaso completa, empaqué mi taza de café, mi foto familiar y mis cuadernos, y me despedí de Walter y los técnicos. Me senté en mi coche en la entrada de mi casa durante 5 minutos cuando llegué, sintiendo como el peso de 14 años se levantaba de mis hombros. Cuando entré, me senté en la mesa de la cocina y le conté todo a Clara, incluido el recorte salarial. Se sentó en silencio por un momento, luego puso su mano sobre la mía y lloró. Fue una liberación de años de tensión, el alivio de saber que finalmente éramos libres de la presión constante de una compañía que no valoraba lo que yo aportaba. Cuando la puerta de Apex se cerró detrás de mí por última vez, sentí una profunda sensación de cierre. Los años de dedicación silenciosa, las largas noches arreglando errores de bases de datos, y la frustración de ser gestionado por personas que no entendían la tecnología, todo eso quedó en el pasado. Sabía que las próximas semanas serían caóticas para Bradley y Julian, mientras luchaban por mantener los sistemas sin mi guía. Pero mi enfoque ahora estaba en el futuro. Me uní a Summit Logistics Software, una compañía que valoraba mi experiencia y estaba dispuesta a pagarme lo que valía. Había protegido a mi familia, asegurado la educación de mi hija y defendido mis derechos. La batalla legal estaba a punto de comenzar, pero yo entraba en ella desde una posición de fuerza, apoyado por mi familia y con la conciencia tranquila. Las consecuencias comenzaron 3 semanas después de mi partida. Mi abogado envió una carta formal de cese y desistimiento a Apex Integration Systems, acompañada de la prueba de la firma falsificada en la cesión de derechos de propiedad. La carta citaba la sección 470 del Código Penal de California, declarando la cesión nula, y exigía que Apex cesara inmediatamente todo uso del Vance Bridge, haciendo referencia a nuestros derechos bajo el título 17, sección 106 del Código de los Estados Unidos.
Cuando la junta directiva recibió la carta, entraron en pánico. El departamento legal confirmó que si el documento estaba falsificado, Apex se enfrentaba a una responsabilidad masiva por infracción de derechos de autor. Bradley Thorne fue suspendido inmediatamente, pendiente de una investigación interna. Debido a que Apex no podía ejecutar legalmente el Vance Bridge sin mi consentimiento, tuvieron que detener varias integraciones de sistemas centrales, lo que provocó que los sistemas de Oak Ridge Freight Lines volvieran a fallar. La carta de cese y desistimiento de mi abogado iba acompañada de un análisis forense de la firma en el documento de cesión de derechos de autor, que mostraba claros indicadores de calco digital y falsificación. La junta directiva, compuesta por 7 miembros que habían confiado en los informes de Bradley, convocó una reunión de emergencia un domingo por la tarde. Se dieron cuenta de que las acciones de Bradley habían expuesto a Apex a millones de dólares en daños estatutarios bajo la Ley Federal de Derechos de Autor, y que sus principales cuentas de clientes funcionaban con software sin licencia. La suspensión de Bradley Thorne se anunció a toda la compañía el lunes por la mañana, y el departamento legal comenzó a revisar de inmediato cada contrato que Bradley había firmado durante su mandato. Como estaban legalmente prohibidos de usar el Vance Bridge, tuvieron que desactivar los módulos de integración para sus principales cuentas, lo que detuvo inmediatamente la sincronización automática de datos para Oak Ridge Freight Lines y otros 4 distribuidores importantes. Oak Ridge Freight Lines no esperó. Su director de operaciones se puso en contacto con Apex y exigió que resolvieran la disputa legal o se enfrentarían a una demanda por incumplimiento de contrato. Oak Ridge también se puso en contacto conmigo directamente, preguntando si volvería como consultor independiente a una tarifa de $300 por hora para estabilizar sus sistemas. Acepté, firmando un contrato de consultoría que Apex tuvo que financiar. En un mes, Julian Miller renunció a su puesto de gestión, y la junta comenzó a reestructurar el departamento de integración. Bradley Thorne fue despedido oficialmente, y la compañía está negociando actualmente un acuerdo con mi asesor legal para evitar una demanda pública federal por infracción de derechos de autor. No observé este colapso con ira ni alegría. Estaba ocupado con mi nuevo puesto en Summit Logistics Software, donde mi salario de $198,000 está seguro, y donde mi experiencia es respetada. El contrato de consultoría que firmé con Apex, a través de mi abogado, se estructuró con una garantía mínima de 40 horas por semana, a la tarifa de $300 por hora, pagados por adelantado. Esto significaba que mientras comenzaba mi nuevo trabajo en Summit Logistics Software, Apex me pagaba $12,000 a la semana solo por permanecer disponible y resolver errores de integración. La partida de Julian Miller fue silenciosa, se le permitió renunciar para evitar ser despedido por su fracaso en la gestión de la transición. Las negociaciones del acuerdo entre mi asesor legal y Apex avanzan hacia un acuerdo final que incluye una tarifa de licencia sustancial por su uso no autorizado anterior de mi software, junto con una liberación completa de cualquier reclamación. La carrera de Bradley en la industria del software logístico ha terminado efectivamente, ya que la Junta se prepara para entregar la evidencia de la falsificación a la oficina del fiscal del distrito local. Han pasado 5 meses desde que salí de Apex Integration Systems. He tenido tiempo para reflexionar sobre esos 14 años. Pasé más de una década haciéndome indispensable, pero cometí el error de hacerme invisible. Ser indispensable significa que necesitan tu trabajo, ser visible significa que ven tu valor. Cuando alguien te muestra lo que vales para ellos, debes creerles. No esperes a que cambien. Bradley Thorne recortó mi salario y sonrió, creyendo que no tenía opciones, pero solo logró exponer su propia vulnerabilidad y la fragilidad del sistema que dirigía. Hoy, la matrícula universitaria de mi hija está pagada, nuestra hipoteca está segura y Clara está sana. Trabajo en un lugar donde mis contribuciones son reconocidas y mi nombre es conocido. Eso no es una victoria menor, lo es todo. Me alejé de una oficina fría en el 4º piso y encontré mi valor, y ninguna sonrisa corporativa podrá volver a quitármelo. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la verdadera victoria no fue el acuerdo financiero o los honorarios de consultoría, aunque ciertamente ayudaron a asegurar el futuro de mi familia. La verdadera victoria fue reclamar mi poder de decisión. En el mundo corporativo, es fácil convertirse en un engranaje de la máquina, aceptar el maltrato por miedo al cambio. Pero cuando me enfrenté a Bradley e invoqué la protección de la sección 470 del Código Penal de California y la Ley Federal de Derechos de Autor bajo el título 17, sección 106 del Código de los Estados Unidos, me recordé a mí mismo que mis habilidades me pertenecen. Una empresa puede contratar tu trabajo,
Pero no es dueña de tu intelecto a menos que tú elijas dárselo. Yo elegí llevarme el mío conmigo, y al hacerlo, le mostré a mi familia, y a mí mismo, que la dignidad es algo que nunca se sacrifica por un cheque de pago.